En lo profundo de un vasto y denso bosque, donde los árboles se elevaban majestuosos y el suelo estaba cubierto de hojas húmedas y musgo espeso, un lobo solitario deambulaba en busca de sustento. Su pelaje, una mezcla de grises y negros, estaba empapado por el rocío de la mañana, y sus pasos, cautelosos pero firmes, resonaban en el silencio. Este lobo había vivido en el bosque desde que tenía memoria. Su vida había sido una constante lucha por la supervivencia, enfrentándose a los desafíos del hambre, los depredadores y la soledad. Había visto a su manada dispersarse y a sus amigos desaparecer en la fría nevada del invierno, dejando un eco de soledad en su corazón. Su aguda nariz lo había guiado en innumerables ocasiones hacia comida o peligro, y ese día no fue diferente. Mientras avanzaba por un sendero apenas visible, un aroma inusual llegó hasta él. No era el típico olor a carne ni el rastro de un ciervo o conejo herido. Tampoco era el olor de la muerte, que a menudo rondaba en las profundidades del bosque. Este era un olor distinto, tenue, delicado, y, sin embargo, lleno de una fragilidad que el lobo reconoció de inmediato. Era el olor de un ser humano, pero mucho más débil, más pequeño. La curiosidad empezó a agitarse dentro de él, una chispa de interés que contrastaba con su habitual desconfianza hacia los humanos. El lobo, aunque había aprendido a evitar a los humanos, no pudo resistir la curiosidad que lo embargaba. Decidió seguir ese rastro, con sus orejas bien levantadas y su hocico a ras del suelo. El bosque, con su sinfonía de susurros y crujidos, parecía observarlo en silencio mientras se adentraba en un terreno inexplorado. Con cada paso, su corazón latía más rápido, el aroma se volvía más fuerte, envolviendo sus sentidos en una mezcla de incertidumbre y expectativa. Mientras el lobo seguía el rastro, su mente comenzó a divagar. Se preguntó cómo sería aquel pequeño ser humano, qué apariencia tendría y si se encontraría en peligro. El instinto de un protector empezaba a florecer en él, algo que no había sentido en mucho tiempo. El lobo se detuvo por un instante, escuchando atentamente. En el silencio del bosque, se coló un leve llanto, un sonido tan frágil y angustiado que hizo que su corazón se contrajera. Sin pensarlo dos veces, se adentró más en la maleza, guiado por el eco de ese llanto que resonaba en su interior. Tras sortear arbustos y árboles caídos, el lobo llegó a un claro donde la luz del sol se filtraba a través de las hojas. Allí, entre el manto de hojas secas y hierbas altas, vio algo que nunca hubiera esperado encontrar: un bebé humano, abandonado y vulnerable, yacía en el suelo, envuelto en una manta desgastada. Su rostro estaba surcado por lágrimas, y su pequeño cuerpo temblaba de frío y miedo. El lobo, sorprendido y lleno de una nueva emoción que nunca había experimentado, se acercó con cautela, moviendo su cola en un gesto casi infantil de curiosidad. El pequeño ser humano, al percibir la presencia del lobo, dejó de llorar por un instante y levantó la vista. Sus ojos, grandes y asustados, se encontraron con los del lobo. En lugar de miedo, el lobo sintió un profundo sentido de conexión, como si el destino los hubiera unido en ese preciso instante. El lobo se sentó sobre sus patas traseras, mostrando una actitud pacífica. No había ferocidad en su mirada, solo una profunda compasión. Se acercó un poco más, olfateando la manta, el llanto del bebé resonando en su mente, y un nuevo impulso lo invadió, el deseo de proteger a este pequeño ser que parecía tan frágil en comparación con la vasta naturaleza que los rodeaba. Sin pensarlo, el lobo tomó la decisión de ayudar. Sabía que no podía dejar al bebé solo en el bosque, expuesto a los peligros que acechaban en cada sombra. Con suavidad, empujó la manta con su hocico, intentando tranquilizar al pequeño. El bebé, sintiendo el calor del lobo, comenzó a calmarse lentamente, y el llanto se convirtió en suaves sollozos. Un nuevo vínculo se formaba entre ellos, una conexión que trascendía las barreras de especie. Con una resolución renovada, el lobo decidió que llevaría al bebé a un lugar más seguro, lejos de los peligros del bosque. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a su alrededor, buscando un refugio donde pudieran estar a salvo. Con delicadeza, tomó la manta con su hocico,
recogiendo al bebé suavemente para que no se sintiera desprotegido. Con cuidado, comenzó a caminar, consciente de cada movimiento, asegurándose de que el pequeño estuviera cómodo y protegido. Mientras se adentraba en el bosque, el lobo sintió una mezcla de sentimientos, miedo por lo que podía venir, pero también esperanza. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente, pero no le importaba. En ese momento, su único propósito era la protección de aquel pequeño ser humano. El bosque, que antes era un vasto laberinto de peligros y soledad, ahora se convirtió en un camino lleno de promesas y nuevos comienzos. El viaje fue largo. Avanzó por colinas y descensos, atravesó arroyos helados que cortaban el bosque, y siguió el rastro que, aunque débil, se hacía cada vez más evidente. Mientras caminaba, el lobo se detenía ocasionalmente, levantando las orejas al más mínimo ruido, consciente de que el bosque estaba lleno de peligros. La necesidad de proteger a la pequeña criatura que llevaba consigo era primordial, y esa responsabilidad lo empujaba hacia adelante, impulsado por un instinto que jamás había sentido. Tras unas horas de caminar sin descanso, llegó a un claro en medio del bosque. Allí, en medio de la nada, había algo que lo hizo detenerse. Un pequeño bulto descansaba entre las hojas caídas, cubierto con una manta descolorida y rota. Era un bulto que no pertenecía a ese entorno. El lobo se acercó cautelosamente, olfateando el aire, sintiendo la urgencia en su interior. Lo que encontró lo dejó atónito. Era un bebé humano, apenas un recién nacido, abandonado y vulnerable. El pequeño cuerpo del bebé estaba temblando por el frío de la mañana, sus suaves gemidos se perdían en el aire del bosque, y sus mejillas estaban rojas por el aire helado. Sus ojos, apenas abiertos, parecían intentar enfocar el mundo que lo rodeaba, pero estaba claro que no tenía la fuerza para hacer nada más que gemir débilmente. El lobo, un depredador por naturaleza, se sintió desconcertado. Algo dentro de él, una fuerza que no podía explicar, lo instó a no dar la vuelta y alejarse, sino a quedarse y proteger a esa pequeña criatura que yacía indefensa ante el mundo. En ese instante, el lobo se encontró luchando contra su propia naturaleza. Había sido entrenado por instinto para ver a los humanos como algo distante, una amenaza a su supervivencia. Pero el llanto del bebé resonaba en su corazón, creando una grieta en el muro de desconfianza que había levantado. Se arrodilló, acercándose lentamente, y, con un toque delicado de su hocico, comenzó a explorar la manta que cubría al pequeño. La suavidad del material contrastaba con la aspereza del entorno que los rodeaba, y el lobo sintió una mezcla de asombro y ternura. Sin pensar, tomó la manta con su hocico y, tras asegurarse de que el bebé estaba cómodo, hizo un movimiento con su cabeza para acercarlo más hacia él. El pequeño emitió un pequeño sonido de sorpresa, y sus ojos, ahora completamente abiertos, se encontraron con los del lobo. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Aquella mirada llena de inocencia y vulnerabilidad encendió un deseo ardiente en el lobo, protegerlo, cuidarlo y asegurarse de que nunca volviera a estar solo. Con una decisión firme en su corazón, el lobo se levantó, su mirada fija en el camino que se extendía ante ellos. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez con el pequeño en un lugar seguro a su lado, sintiendo que su misión había cambiado por completo. Ya no era solo un lobo buscando comida, ahora era un guardián, un protector. Mientras avanzaba, su mente trabajaba a 1000 por hora, preguntándose cómo podría cuidar de un ser tan frágil en un lugar tan implacable. El camino fue arduo. El lobo esquivó troncos caídos y saltó sobre arroyos. Cada pequeño obstáculo era un recordatorio de la vulnerabilidad del bebé y de la tarea que había asumido. El lobo trataba de ser consciente de su entorno, atento a los ruidos del bosque, desde el canto lejano de un ave hasta el susurro del viento entre las ramas. El instinto lo mantenía alerta, mientras que su corazón latía con fuerza por la responsabilidad que ahora llevaba. Al caer la tarde, el bosque se transformó. La luz dorada del sol poniente se filtraba entre los árboles, creando sombras alargadas y un ambiente mágico, pero también lleno de peligros.
Los sonidos del bosque cambiaron, las aves comenzaron a callar y otros animales se preparaban para la noche. El lobo sintió que la presión aumentaba, necesitaba encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Finalmente, encontró una cueva pequeña, escondida tras un manto de arbustos. Se asomó dentro, asegurándose de que fuera un refugio seguro. El aire dentro era fresco y más protegido de los elementos. Con cuidado, llevó al bebé dentro, asegurándose de que estuviera envuelto en la manta y protegido del frío. El lobo se acurrucó a su lado, usando su cuerpo para mantenerlo caliente y resguardarlo de cualquier peligro. La noche llegó, trayendo consigo un manto de oscuridad y el canto de los grillos. Mientras el lobo yacía en la entrada de la cueva, manteniendo la guardia, comenzó a reflexionar sobre su vida anterior. Recordó los días en que cazaba con su manada, los momentos de camaradería y las risas compartidas. Ahora, sin embargo, se sentía más completo de lo que había estado en años. La presencia del bebé había cambiado su perspectiva de la vida, ya no se sentía solo, y la soledad que lo había acompañado durante tanto tiempo parecía desvanecerse en el aire fresco de la noche. Mientras el lobo observaba las estrellas parpadear en el cielo oscuro, comprendió que su vida había tomado un nuevo rumbo. Estaba listo para asumir este papel de protector, un papel que nunca hubiera imaginado que desempeñaría. Era un nuevo capítulo en su historia, una historia que no solo lo involucraba a él, sino también a este pequeño ser humano que había llegado a su vida de una manera tan inesperada. Con el tiempo, el lobo se dio cuenta de que su vínculo con el bebé no era solo una cuestión de protección, era una conexión profunda que desafiaba cualquier barrera entre especies. Cada pequeño suspiro del bebé lo llenaba de un sentido de propósito y esperanza. Sabía que, juntos, podían enfrentarse a cualquier adversidad. Con cada nuevo día que amanecía, el lobo se comprometía a ser el guardián del pequeño, dispuesto a hacer todo lo posible para asegurar su bienestar en el vasto y a veces peligroso bosque que ahora llamaban hogar. El lobo, con una suavidad que parecía contradecir su naturaleza salvaje, se acercó al bebé y lo olfateó con más detalle. El bebé no lloraba, pero su respiración era débil, apenas perceptible. En su interior, una sensación de urgencia creció, sabía que, si no hacía algo, el pequeño no sobreviviría mucho más tiempo. A su alrededor, el viento susurraba a través de los árboles, y las sombras de la noche comenzaban a alargarse. No había tiempo que perder. Con sumo cuidado, el lobo tomó el borde de la manta entre sus dientes y, con la mayor delicadeza posible, comenzó a arrastrar al bebé por el suelo del bosque. El viaje hacia la seguridad fue arduo. A pesar de la fuerza y resistencia del lobo, cargar con el bebé requería un esfuerzo monumental. Cada movimiento requería una atención cuidadosa para no lastimar al pequeño, y el lobo tuvo que detenerse de vez en cuando para ajustar la manta o asegurarse de que el bebé estuviera bien. Mientras avanzaba, su mente estaba llena de pensamientos sobre cómo había llegado a este punto. Había enfrentado la soledad y la lucha por la supervivencia, pero jamás imaginó que un ser tan pequeño podría cambiar su vida para siempre. A medida que el día avanzaba y el sol comenzaba a descender, las sombras del bosque se hacían más largas y oscuras. El lobo sabía que tenía que llegar a su destino antes de que cayera la noche por completo. Su instinto lo guiaba, y aunque el camino estaba lleno de desafíos, la idea de dejar al bebé atrás nunca fue una opción. La conexión que había sentido al encontrarlo creció con cada paso que daba. A pesar de su naturaleza como cazador, ahora se sentía como un protector. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables de caminata, el lobo llegó a las afueras del bosque. Desde donde estaba, podía ver las luces titilantes de una pequeña aldea a lo lejos. Sabía que los humanos vivían allí, y que el bebé, si lograba llegar, tendría una oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, también sabía que acercarse a los humanos era peligroso para él. A lo largo de su vida, había aprendido a temer a los humanos. Sabía que lo veían como una amenaza y que lo cazarían si lo encontraban. Aún así, el lobo, sintiendo una extraña obligación hacia el bebé,
decidió arriesgarse. El lobo se detuvo en el borde del bosque, observando con cautela. Las luces brillantes iluminaban el pueblo, y el sonido de risas y conversaciones llenaba el aire. Los olores de comida cocinándose se mezclaban con el aire fresco de la noche. Su instinto le decía que debía alejarse, que la seguridad estaba en la distancia, pero el llanto del bebé, débil y apagado, rompió el silencio de su mente. Sin pensarlo dos veces, dio un paso hacia el pueblo, arrastrando con delicadeza al pequeño. Al acercarse, el lobo notó cómo los caminos de tierra se convertían en calles pavimentadas. Las casas eran cálidas y acogedoras, y las luces parpadeaban como estrellas caídas. Mientras avanzaba, sintió el peso de la decisión que había tomado. Cada paso hacia la aldea estaba impregnado de miedo y esperanza, una dualidad que lo mantenía en movimiento. En un momento dado, se detuvo detrás de un arbusto, observando a una familia reunida alrededor de una mesa. Los niños reían y los adultos compartían historias. Esa imagen de calidez y seguridad contrastaba con el frío y la soledad del bosque. El lobo sintió un nudo en su estómago. Quería que el bebé experimentara esa calidez, pero también sabía que él mismo era un ser que podía causar miedo. ¿Cómo podían los humanos entender que, en su interior, había una chispa de compasión? Finalmente, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. La vida del bebé estaba en juego. Con un profundo suspiro, el lobo se armó de valor y salió de su escondite. Con el bebé cuidadosamente arrastrado a su lado, cruzó la calle hacia la primera casa que encontró. Se detuvo justo frente a la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El sonido de su respiración se mezclaba con los ruidos de la noche. El lobo se sentía expuesto y vulnerable, pero el bienestar del bebé era su prioridad. Con un último empujón de valor, empujó la puerta con su hocico, abriéndola lentamente. La luz de la casa se filtró hacia el exterior, iluminando su pelaje gris y negro, mientras que el pequeño bulto que llevaba consigo se mantenía en un estado de fragilidad. Los gritos de sorpresa y miedo no tardaron en llegar. La familia dentro de la casa se quedó paralizada, mirándolo con ojos desmesurados. Pero, en un giro inesperado, el lobo se acercó al centro del hogar, dejando caer suavemente la manta que envolvía al bebé en el suelo. El pequeño, aún débil, emitió un llanto que resonó en el aire, rompiendo el momento de tensión. La madre de la familia, sorprendida por la escena, se arrodilló rápidamente junto al bebé. El lobo, viendo cómo la mujer se acercaba con un amor y compasión que resonaban en su propio corazón, sintió que su misión estaba completa. Había llevado al bebé a un lugar seguro. Su trabajo como protector había llegado a su fin. Sin embargo, en ese instante, el lobo también comprendió que su propia historia no terminaba aquí. La conexión que había establecido con el bebé y la familia lo había cambiado de una manera que nunca habría imaginado. Mientras la madre envolvía al pequeño en sus brazos, el lobo sintió una extraña sensación de pertenencia. Quizás no necesitaba regresar al bosque, quizás había un lugar para él en este nuevo mundo. A medida que la familia lo observaba, el lobo dio un paso atrás, sintiendo que había cumplido con su propósito. Se volvió y comenzó a alejarse, pero, para su sorpresa, la madre del bebé lo llamó suavemente. «Espera», dijo, su voz llena de emoción. «¿Puedes quedarte un momento?» El lobo se detuvo, girando su cabeza hacia atrás, mirándola con curiosidad. Era un momento de transición, la vida que había conocido se desvanecía, y una nueva posibilidad se presentaba ante él. Mientras el viento soplaba suavemente, llevándose los últimos ecos de la noche, el lobo decidió dar un paso hacia lo desconocido, uniendo su destino al de aquel pequeño ser que había encontrado en el bosque. Con el corazón latiendo con fuerza, el lobo se acercó a una pequeña cabaña que se encontraba en los límites de la aldea. Era una construcción modesta, con una chimenea que lanzaba humo al cielo nocturno y una luz cálida que parpadeaba en la ventana, reflejando un hogar acogedor. El lobo, sintiendo la urgencia del momento,
Se detuvo un instante a observar la escena. La puerta de la cabaña parecía un portal a un mundo completamente diferente, uno donde había amor, calor y seguridad, cosas que él había anhelado en su vida solitaria en el bosque. Con sumo cuidado, el lobo dejó al bebé envuelto en la manta justo en la puerta de la cabaña. La manta, aunque desgastada, parecía ser un abrigo protector contra el frío de la noche. Antes de irse, el lobo se quedó un momento mirando al bebé, asegurándose de que estuviera bien, sintiendo una mezcla de ternura y preocupación. El pequeño, con su frágil cuerpo temblando en el aire fresco, era la representación de la vulnerabilidad en su forma más pura. El lobo sintió una oleada de emociones que nunca había experimentado, y una chispa de esperanza brotó en su corazón salvaje. Luego, sin hacer ruido, desapareció en la oscuridad del bosque, sintiendo que había hecho lo correcto. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de la cabaña se abriera. Una mujer salió, atraída por un sonido que había oído en la distancia, un suave llanto que resonaba en la noche. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, rápidamente se fijaron en el pequeño bulto que había en el suelo frente a ella. Al ver al bebé, su corazón se llenó de sorpresa y preocupación. Sorprendida, se inclinó y, con manos temblorosas, levantó al bebé, llevándolo rápidamente al interior de la cabaña. El instinto maternal en ella la llevó a actuar de inmediato, no había tiempo que perder. La mujer, aunque asombrada por el extraño hallazgo, no perdió el tiempo. Llamó a su familia, y en cuestión de minutos, su esposo e hijos estaban a su lado, mirando con ojos amplios y llenos de asombro al pequeño ser que había sido traído a su hogar. Con el fervor de quienes desean salvar una vida, todos hicieron lo posible para calentar al bebé y alimentarlo. La madre envolvió al niño en mantas más gruesas y cálidas, mientras su esposo buscaba en la alacena algo de leche para alimentarlo. Los niños, con sus corazones palpitantes de emoción, observaban con curiosidad, preguntándose cómo había llegado el bebé hasta allí. La aldea, por pequeña que fuera, se vio revolucionada por la noticia del bebé abandonado. En poco tiempo, la historia se esparció como el fuego en un campo seco. Nadie sabía de dónde había venido ni cómo había llegado hasta la puerta de aquella cabaña. Algunos pensaban que había sido dejado por alguien que no podía cuidarlo, quizás un viajero perdido o un grupo de forasteros que pasaron por el lugar. Otros comenzaron a susurrar historias sobre un protector misterioso del bosque, un guardián que cuidaba a los indefensos. Nadie, por supuesto, sabía la verdad. Nadie sospechaba que un lobo había sido el salvador de ese pequeño. A medida que los días pasaban, el bebé se convirtió en parte de la familia. Los niños de la casa lo cuidaban y jugaban con él, convirtiéndolo en un pequeño rey en su nuevo hogar. La mujer, llena de amor y dedicación, se aseguraba de que el bebé estuviera bien alimentado y protegido. Sin embargo, en la noche, a menudo se sentaba junto a la ventana, mirando hacia el bosque. A veces, parecía escuchar un suave aullido que llegaba desde la distancia, un sonido que la llenaba de una extraña mezcla de calma y nostalgia. El lobo, por su parte, observaba desde la seguridad del bosque. Aunque había dejado al bebé en la cabaña, no pudo resistir la tentación de vigilarlo. Desde las sombras de los árboles, podía ver la cabaña iluminada y los destellos de vida que ocurrían dentro de ella. Se sentía dividido entre su instinto de permanecer alejado y su deseo de proteger al pequeño. Cada vez que la familia reía o jugaba, el lobo sentía un leve alivio en su pecho, pero también un profundo anhelo. Una noche, mientras el viento susurraba entre las ramas, el lobo se aventuró un poco más cerca de la cabaña. Se detuvo detrás de un árbol, observando con atención. La familia estaba reunida alrededor de la chimenea, y el bebé, ahora más fuerte y saludable, emitía risas que llenaban el aire de alegría. El lobo sintió una punzada de emoción. En esos momentos, se dio cuenta de que había encontrado un lugar donde pertenecía, un lugar donde podía ser más que un mero depredador, donde podía ser un protector. Días se convirtieron en semanas, y el lobo continuó sus visitas nocturnas, cada vez más cerca de la cabaña.
La conexión entre el lobo y el bebé creció en su corazón. El instinto que había sentido al encontrar al pequeño se transformó en un deseo profundo de ser parte de su vida, de convertirse en el guardián que nunca tuvo. En su mente, comenzó a imaginar cómo sería ser parte de esa familia, cómo sería recibir el cariño que tanto había anhelado. Un día, la familia decidió celebrar un pequeño festival en la aldea. Había música, bailes y comida abundante. La alegría llenó el aire mientras los aldeanos se reunían para compartir historias y risas. El lobo, desde su escondite en el bosque, se sintió atraído por los sonidos festivos. Era un llamado que resonaba en su ser, un recordatorio de que la vida no tenía que ser solo supervivencia y soledad. Con el corazón palpitante, decidió que era el momento de dar un paso más allá de la sombra. Se acercó a la aldea, cauteloso pero decidido. Cuando llegó a los límites de la celebración, sintió un torrente de emociones que lo empujaba a actuar. La imagen del bebé, con su risa pura y alegre, llenó su mente. Sin pensarlo dos veces, se adentró en el claro, cruzando el umbral entre el bosque y la vida humana. Los aldeanos se detuvieron en seco al verlo. Un murmullo de sorpresa y miedo se extendió por la multitud. El lobo, en su pelaje gris y negro, se veía majestuoso y feroz, un depredador en un mundo de humanos. Sin embargo, su mirada estaba centrada en la cabaña, en la luz cálida que emanaba de ella, en el pequeño ser que había salvado. La madre del bebé fue la primera en reconocerlo. Con un grito de sorpresa, dio un paso hacia adelante, su corazón dividido entre el miedo y el reconocimiento. «Es el lobo», exclamó, «el que trajo a nuestro hijo». El lobo se detuvo, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba a la mujer que había protegido al bebé. La multitud, atónita, comenzó a retroceder, pero el lobo se quedó firme. En ese momento, entendió que había llegado a un punto crítico. No solo había salvado a un bebé, había encontrado una conexión que podía cambiar su vida para siempre. Mientras tanto, el lobo observaba desde la distancia. Escondido entre los árboles, sus ojos brillantes seguían los movimientos de los humanos. El suave susurro del viento entre las hojas lo mantenía alerta, y sus sentidos estaban agudizados, absorbiendo cada sonido, cada aroma. No podía entender del todo lo que estaba sucediendo, pero en su corazón sentía una extraña paz. Sabía que el bebé estaba a salvo, que había cumplido su propósito. El vínculo que había formado, aunque breve, había dejado una huella imborrable en su ser. Con el paso del tiempo, el lobo regresó a su vida solitaria en el bosque, pero algo en él había cambiado. Ya no era simplemente un depredador, un ser solitario que vagaba por el mundo en busca de comida y refugio. Había dejado de lado su desconfianza hacia los humanos, al menos en parte, y había comenzado a verlos como parte de un ecosistema más amplio, un mundo que incluía no solo el peligro, sino también la calidez y la compasión. Ahora, llevaba consigo el recuerdo de ese pequeño ser humano, y el acto de bondad que lo había unido a un mundo completamente distinto al suyo. El bebé creció fuerte y sano bajo el cuidado de la familia que lo encontró. Aprendió a caminar, a reír y a jugar, su risa resonando como una melodía en el aire fresco del bosque. Cada día, su familia le contaba historias sobre su llegada, un cuento que se tejió con amor y asombro. A medida que pasaban los años, la historia del bebé abandonado y salvado por un misterioso protector se convirtió en leyenda entre los aldeanos. Algunos decían que había sido un milagro, otros que el espíritu del bosque lo había protegido. Pero lo que nadie sabía era que, en las noches más silenciosas, cuando la luna estaba alta en el cielo, el lobo aún rondaba por los límites de la aldea, vigilando desde lejos, asegurándose de que el bebé que una vez salvó estuviera siempre a salvo. El lobo, ahora envejecido pero aún fuerte, continuó su vida en el bosque. Su pelaje, aunque ya comenzaba a encanecer, aún brillaba bajo la luz de la luna. Nunca volvió a tener un encuentro tan cercano con los humanos, pero siempre llevó consigo el recuerdo de ese día, el día en que había encontrado a un pequeño ser humano abandonado y decidió,
contra toda lógica, salvarlo. Las noches solitarias ya no se sentían tan desoladas, el amor y el deber que había sentido lo acompañaban como un faro en la oscuridad. A medida que el tiempo pasaba, el lobo se convirtió en una figura casi mítica en el bosque, un guardián silencioso que los animales sentían y respetaban. Los ciervos se movían con cautela cerca de sus territorios, sabiendo que él era un depredador formidable, pero también un protector de su ecosistema. En los días tranquilos, cuando el sol filtraba sus rayos a través de las hojas, el lobo se sentaba en lo alto de una colina y contemplaba el horizonte, el profundo bosque que había sido su hogar y el claro donde una vez había encontrado al bebé. Mientras tanto, el pequeño humano creció y se convirtió en un joven lleno de curiosidad. Desde su infancia, había sentido una conexión especial con el bosque, a menudo se aventuraba entre los árboles, sintiendo la brisa en su rostro y escuchando el canto de los pájaros. Era como si el bosque lo llamara, y, sin saberlo, cada paso que daba lo acercaba a un destino que aún no comprendía. Durante sus paseos, sentía a veces que alguien lo observaba, una presencia que lo seguía desde la sombra, y aunque nunca la vio, siempre había una sensación de que no estaba solo. El joven también escuchó las historias de su niñez, sobre el lobo que había salvado su vida. A medida que crecía, la leyenda del lobo se fue entrelazando con su propia historia. Se convirtió en un apasionado defensor de los bosques, convencido de que la vida salvaje y la humanidad podían coexistir en armonía. Con el tiempo, se unió a un grupo de jóvenes del pueblo que abogaban por la conservación del bosque, protegiendo su hogar y sus habitantes. Una noche, mientras exploraba el bosque en una de sus caminatas nocturnas, el joven se detuvo en un claro que le resultaba familiar. La luna brillaba intensamente, y en el aire había una calma mágica. De repente, una sombra se movió entre los árboles, y su corazón dio un vuelco. La figura se acercó lentamente, y él sintió una mezcla de miedo y fascinación. Cuando finalmente el lobo emergió del bosque, sus ojos se encontraron. Fue un momento electrizante, el joven sintió que su alma reconocía al lobo, y una oleada de emociones lo abrumó. El lobo, al igual que en aquella noche lejana, miró con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Ambos permanecieron en silencio, el tiempo pareciendo detenerse a su alrededor. En ese instante, el joven comprendió que la historia que le habían contado no era solo un cuento, sino una verdad viva. El lobo había sido su salvador y, de alguna manera, había estado protegiéndolo todo este tiempo. Sin dudarlo, el joven dio un paso hacia adelante, rompiendo la distancia que había separado a sus especies durante tanto tiempo. Se sentó en el suelo, con la luna iluminando su rostro y la calma envolviendo el ambiente. El lobo lo miró, y en ese intercambio de miradas, se selló un nuevo vínculo. El joven le habló con dulzura, narrándole sobre su vida, sus sueños y su deseo de proteger el bosque que ambos amaban. A medida que las palabras salían de su boca, el lobo se acercó, como si entendiera la profundidad de su conexión. En ese instante, ambos supieron que sus destinos estaban entrelazados de una manera única, un vínculo que desafiaba las barreras de la naturaleza. Desde aquel encuentro, el lobo y el joven formaron una relación especial, uno que transformaría sus vidas y los uniría en la lucha por la protección del bosque y sus habitantes. El lobo, habiendo encontrado en el joven un nuevo propósito, comenzó a guiarlo en su viaje de descubrimiento, mostrándole los secretos del bosque y enseñándole a escuchar la sabiduría de la naturaleza. El joven, a su vez, se convirtió en el portavoz del bosque, compartiendo sus historias con los aldeanos y abogando por la coexistencia. Juntos, se convirtieron en un símbolo de esperanza, demostrando que, a pesar de las diferencias, la compasión y el amor podían trascender cualquier frontera. Así, en las noches tranquilas bajo la luna, el lobo y el joven se aventuraban juntos, creando nuevas leyendas que vivirían en el corazón de aquellos que escucharan sus historias.